En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Cada 2 o 4 años el planeta se paraliza y no tiene nada que ver con un fenómeno natural. Ocurre cuando hay elecciones en Estados Unidos. Durante varios días, incluso semanas antes de la votación, el mundo entero consume todo tipo de información sobre quiénes serán las personas que ocuparán el Congreso de Estados Unidos o sobre quién será el próximo presidente de uno de los países más poderosos de toda la historia. Este interés puede estar sustentado en que no importa cuántas veces Estados Unidos se narre en Hollywood, siempre será un territorio lleno de dudas. ¿Por qué un país tan rico tiene el sistema de salud que tiene? ¿Por qué votaron por ese expresidente? ¿Por qué es tan importante el deporte? ¿Por qué hay una mirada tan fuerte sobre lo extranjero cuando ha sido una sociedad históricamente migrante? Y tal vez, si lo pensamos bien, este interés también puede ser impotencia. Impotencia porque a pesar de que sabemos que será una decisión que de alguna manera afectará nuestras vidas, no podemos participar en estas elecciones. ¿O sí? Bienvenidos a un viaje por las voces estadounidenses de quienes nos encantaría ver en el Congreso de Estados Unidos. Bienvenidos a un recorrido por la búsqueda de la justicia, por los dilemas de la geopolítica y por la música como movimiento social. Bienvenidos a Estados Unidos entre letras. Proponemos una realidad paralela, casi como un juego donde tenemos que hacer 2 cosas. 1, tenemos la responsabilidad de votar en Estados Unidos. Y 2, podemos escoger entre autores y escritores para conformar ese Congreso. Pero para poder tomar esta decisión electoral, sabemos que lo más importante es informarnos bien. Por eso echaremos mano de un grupo de editoriales que por su mirada aguda del mundo nos permiten reflexionar sobre cosas que no son tan obvias en la sociedad estadounidense. Por eso, hoy vamos a conversar con Diego Felipe González, el representante del Grupo Contexto en Colombia. El Grupo Contexto, para quienes no saben, es una alianza entre 5 editoriales independientes: Libros del Asteroide, Nórdica, Sexto Piso, Impedimenta y Periférica. Felipe, además, es historiador, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, es profesor universitario y estudiante de la maestría de edición del Instituto Caro y Cuervo. Tal vez algunos de ustedes ya saben esto, pero Felipe es un experimentado viajero de este programa. No es la primera vez que asume la responsabilidad de guiar un viaje literario. Hola Felipe, ¿preparado para esta ficción crítica y este viaje? Hola María Elvira, sí, listísimo para arrancar nuestro viaje por carretera. Bueno Felipe, entonces empecemos por preguntarnos ¿cuál es el propósito de este viaje? Pues ya sabemos que queremos saber por quiénes podríamos votar en el Congreso de Estados Unidos, pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo de este viaje que nos propones y por qué recorrido carretera será? Bueno, sí, Estados Unidos, como tú bien lo decías, es un país muy extraño, ¿no? Porque es un país imaginado de muchísimas formas, pero yo después, digamos, de haber hecho este viaje que repetiré con todos ustedes, digamos, lo que llegué es que es un país cuyo símbolo al final es la autopista, ¿no? Es como una gran, digamos, metáfora de lo que es, porque Estados Unidos es el país que bien o mal también ha impulsado esa idea del progreso y uno se lo empieza a ver que tiene un conflicto muy grande con su pasado, ¿no? Ellos es como que no les termina de cuajar del todo y van borrando sus huellas, pero es un país lleno de desvíos, ¿no? Como toda buena carretera tiene un montón de salidas, ¿no? Gente que vive a los márgenes de esos grandes monumentos que ellos creen que son la gran representación del movimiento y del progreso, ¿no? Y al final, pues, quisiera proponerles un viaje con eso, ¿no? Por las paradas de estaciones de servicio, ¿no? Por carreteras secundarias, ¿no? Y ahí es, digamos, donde quisiera llegar, porque al final también creo que Estados Unidos, pues, no por nada sus grandes géneros son ese, ¿no? El viaje en carretera y el western casi de vaqueros, ¿no? Entonces, es esta recreación de que Estados Unidos es un país siempre en movimiento y por eso la idea es viajar, ¿no? Y viajar y ver, conocer a esta gente que al final es
la que como nosotros, pues de una u otra forma intentará votar por alguien, ¿no? Pero es conocer a esas personas que también votan, ¿no? Más también acercándonos a ellos. Y lo que quisiera proponer es un viaje casi en contravía de lo que por lo general lo hace. Por las carreteras de Estados Unidos para descubrir cuál es esa información, cuáles son esas voces estadounidenses, esos autores y autoras que nos permitirían escoger la mejor información y los mejores candidatos para que sean ellos quienes ocupen el Congreso de Estados Unidos. Estoy con mi amigo Felipe González, el representante del Grupo Contexto, de 5 editoriales que nos van a dar una mirada crítica sobre esa realidad estadounidense que no es necesariamente la que tenemos todos construidos en la cabeza. Felipe, ya nos dijiste por dónde vamos a ir, por estas carreteras largas de Estados Unidos, vamos a viajar por todo el país, pero antes tenemos que saber qué tenemos que echar en la maleta. Pero antes de que me cuentes lo que tú tienes, si me dejas, a mí me encantaría poder meter en la maleta algo muy importante, y son las librerías virtuales y físicas, porque las librerías serán ese lugar al que van a llegar después de este programa, con toda seguridad. Aquí les vamos a proponer unos títulos de autores y autoras que seguramente les encantarán, pero si le preguntan a su librero de confianza, les va a mostrar otros títulos de nuestra selección de Siglo del Hombre, pero también otros que les ayudarán a pensar cómo sería construir un Congreso estadounidense. Felipe, cuéntanos entonces, ¿qué no puede faltar en la maleta? Sí, no, entonces como este será un viaje en contravía, por eso también esta canción de Lou Reed que digamos nos muestra eso, ¿no? Vámonos por un camino que no es el transitado. Entonces yo quiero que en la maleta, digamos, vayamos echando las siguientes cosas, ¿no? Uno que el primero y que me parece muy interesante es un amuleto, ¿no? Y son además un amuleto bastante extraño, ¿no? Las garras de un halcón. Piensen como si fuera un llavero o una cosa así, eso lo necesitamos tener en nuestra maleta. Necesitamos también comida para perro, un carnet de la biblioteca de la Universidad de Iowa, ya mirarán por qué. También esto será un viaje, digamos, por en qué cree este país y por eso tendremos un rosario también que lo podremos colgar si queremos en el retrovisor de nuestro carro, que es un carro muy grande, ¿no? Piensen que esto es casi una casa rodante en la que nos vamos a ir. Y una grabadora, pero no una grabadora cualquiera, no una grabadora capaz de grabar voces del más allá, ¿no? Y eso es como nuestros objetos que deberíamos tener en nuestra maleta para este viaje por el lado oscuro de los Estados Unidos. Felipe, antes de que empecemos el viaje, tengo que hablar contigo de algo que es muy importante y que cuando explicas por qué un viaje en carretera por estas grandes autopistas, me acordé de una idea sobre la construcción de Estados Unidos que es fundamental y es un poco la sensación que se siente cuando uno se va de viaje por esas autopistas y es la libertad. ¿Cómo entiendes la libertad en este viaje? ¿Crees que tiene que ver, como lo propones, con un viaje de carretera sin fin, de muchas y muchas horas de viaje? Sí, no, Estados Unidos, además esa es como su palabra siempre, ¿no? La libertad, y yo creo que la libertad está en este viaje que les propongo, no tanto en las camisas de fuerza que se pueden volver las grandes autopistas, ¿no? Sino en eso de parar en los lugares que nadie miraría, ¿no? De hablar con gente que no podríamos ver en estas grandes autopistas a muchos kilómetros por hora, ¿no? Y creo que sí es una libertad y además una libertad muy grande porque la vamos a ver que es en todo, ¿no? La libertad de buscarse una nueva vida, de hacerse un lugar en un nuevo mundo, pero también la libertad que está en la mente, ¿no? Porque aquí también tendremos un viaje a través, digamos, de lo que piensan algunos de estos escritores, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, sí es muy importante, pero sí no es una libertad entendida distinto, no hacer lo que se me da la gana, sino de verdad poder un día decir que me quiero ir a un lugar del cual no conozco y no sé ni su lengua, pero puedo hacer una vida allí, ¿no? Y creo que eso, digamos, también es muy importante, pero también la libertad de resistir a las historias que nos han contado y al mismo camino que nos han querido trazar de una u otra forma. Entonces yo quisiera arrancar con una mirada, digamos, de un personaje que ni sabe muy bien a dónde llegó, ¿no? Que es como la mirada más alejada de prejuicios, sobre todo la que más se va a sorprender, pero también esto nos va a poner de una vez en que pues Estados Unidos al final es un país que se está reescribiendo constantemente y por eso creo que entenderlo de aquí es muy interesante, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar este viaje con una historia de un escritor, que es un escritor que es de todas partes, pero que también lo interesante es que hizo de Estados Unidos su hogar, ¿no? Y él es Hernán Díaz, argentino, también vivió en Suecia, pero en un momento él sintió que su hogar era Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo sintió que también esto tenía que ver
con que él tuvo que escribir en inglés, ¿no? Y uno de sus libros, creo que el más importante hasta ahora es A lo lejos, que es su primera gran novela y que fue súper premiada, pero es la historia de un migrante que llega a ese Estados Unidos que hasta ahora está descubriendo toda su costa pacífica, ¿no? Y además es lo que nos propone, digamos, es un viaje a la inversa, ¿no? No todo el mundo arranca como del Atlántico hacia el Pacífico y él lo que quiere hacer es irse hacia otro lado y por eso, digamos, nos vamos a encontrar con este primer momento, nada más que es una novela que se ambienta, diría yo, en el siglo XIX y es, digamos, la mirada de un inmigrante sueco que por un montón de cosas se pierde muchísimas veces, le toca empezar a descubrir Estados Unidos casi a la brava, ¿no? Y esto es la historia, me gustaría verlo, ¿no? Como contar una caravana de personajes, ¿no? Håkan, y lo digo así, digamos, con el peor acento posible que se pueda, porque también es un nombre que iremos descubriendo, es la historia de un viaje fallido, ¿no? El anti-western, la historia que no es de vaqueros que van hacia el oro de California, y él, este señor que llega muy niño, que además se pierde de su hermano, y es toda la historia tratando de buscarlo, pues él es una mirada completamente que se sorprende, digamos, de todo lo que va encontrando, no se sorprende de las personas, ¿no? Porque este libro es una caravana de personajes increíbles, ¿no? Entonces encontramos ladrones, ¿no? Encontramos indígenas, encontramos un naturalista que es el que le va a enseñar a nuestro personaje a lo lejos a entender y a relacionarse con esta naturaleza, digamos, americana que parece, digamos, todo tan nueva, ¿no? Porque es también esta idea de que Estados Unidos se está descubriendo por completo y en cada momento, ¿no? Y es aquí también, quiero arrancar con A lo lejos porque es donde van a empezar a trazarse estos primeros caminos, ¿no? Creo que la única huella que Estados Unidos mantiene son estos primeros caminos que trazó gente que no sabía muy bien a dónde iba y son huellas y rastros que ellos han ido, digamos, recorriendo todo este tiempo, ¿no? Entonces la historia, y aquí nos arranca, es un inmigrante sueco que llega y quiere buscar a su hermano, ¿no? Y él arranca el problema de California hacia Nueva York, mientras todo el mundo está haciendo el viaje al contrario, ¿no? Entonces él lo que va encontrando es estas personas y pasa todas las calamidades que uno se puedan imaginar, ¿no? Entonces la violencia más extrema él la vive, ¿no? Que es esa crítica también a ese sueño americano de la riqueza, digamos, toda esa otra parte, que es, digamos, esa avaricia que está por el progreso entendido como una cosa simplemente del dinero, ¿no? Y entonces Håkan se encuentra con gente que lo utiliza, ¿no? En unos momentos hasta lo esclavizan y yo diría que hay un momento en que él llega a uno de estos pueblos del lejano oeste, ¿no? En que solo hay una taberna y un par de tiendas, en que una especie de proxeneta lo esclaviza, ¿no? Pues una proxeneta mujer, ¿no? Y lo deja solo para él, entonces al amigo Håkan, digamos, hasta lo prostituyen en un caso, pero esto yo me acordaba, es casi como un descenso a ese infierno de este nuevo mundo, ¿no? Håkan va viendo todos los pecados que está teniendo este país que se va construyendo, entonces está esa relación, por ejemplo, también tan complicada con los nativos americanos, ¿no? Con estos indígenas que fueron completamente despojados de sus tierras, que los sacaron, que les hicieron, digamos, todas las guerras posibles y les pusieron, digamos, todas las connotaciones más espantosas, ¿no? Pero también es cómo se acerca este personaje que no entiende muy bien y que todavía no tiene en su mente que hay unos europeos supuestamente civilizados y unos nativos americanos que son supuestamente la barbarie, ¿no? Entonces él se encuentra con todo este tipo de cosas, ¿no? Que son un choque de civilizaciones y al final Hernán Díaz, en este libro publicado por Impedimenta, pues nos muestra, digamos, esa otra cara de lo que fue descubrir este paraíso que supuestamente era los Estados Unidos, ¿no? Y se pierde en un desierto y al final es un viaje que también es una pérdida, pero todo buen viaje al final es eso, ¿no? No tener una ruta preestablecida. Y esto me lleva a hablar de otro libro que también es un viaje, pero en la ruta también contraria a la que hace Hernán Díaz en A lo lejos, y es Viajes con Charlie, uno de los escritores yo creo más importantes de Estados Unidos en la década de 1960, que es John Steinbeck, ¿no? En algún momento se pregunta, en este libro que es publicado por Nórdica, que él no conoce su país, ¿no? Y alguien que supuestamente es tan famoso, él dice, yo solo vivo de recuerdos de mi país, y ya digamos cuando él era un escritor famoso, ¿no? Y ya de cierta edad decide que él lo que quiere hacer es embarcarse en un viaje de memoria, ¿no? Y de volver a su lugar de origen, que es en California, ¿no? Entonces él arranca de Estados Unidos, arma una casa rodante gigante, pero lleva un acompañante que es genial y es su perro Charlie, ¿no? Y por eso es Viajes con Charlie, y es toda la historia de cómo él para y habla con camioneros, por ejemplo, cómo hablan estas
sitios típicos de desayunos de las carreteras estadounidenses, ¿no? Y me pareció que hay algo también muy interesante en esta mirada, y es que él se acerca a todas estas personas, ¿no? Y entonces les pregunta que qué opinan de la política, ¿no? Y él llega en un momento a una conclusión, y es que Estados Unidos tiene un gran problema, y es que todos los problemas, por ejemplo, de la política se hablan solo en casa y no en público, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cómo todo lo que vivió Estados Unidos en estos últimos 4 años es una consecuencia también de esto, ¿no? Entonces él habla, por ejemplo, de una California republicana, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo así, no? Eso no es un ultrademócrata, ¿no? Y entonces el viaje de Steinbeck es por todo el norte de Estados Unidos, ¿no? Por todos esos estados que son, digamos, ese cinturón de acero que ha cambiado últimamente, ¿no? Que vota republicanos, vota demócratas, pero es el Estados Unidos también de la mitad que uno siempre ve rojo en estas elecciones, que son también los campesinos americanos, ¿no? Y también él pone en duda esa idea de que allá simplemente es gente, digamos, también troglodita, puros rednecks y toda esta cosa, ¿no? Él dice también es gente que también tiene un profundo malestar con lo que siente en toda esta parte, ¿no? Entonces este viaje es la mirada de un escritor muy afamado que dice, quiere recorrer el país del que hace mucho no sabe qué es, ¿no? Y vuelve a este problema que no se encuentra con nada que se parezca a lo que él recordaba, ¿no? De hecho, su pueblo ha cambiado tanto que él dice, los fundadores de la ciudad probablemente hoy si llegaran a vivir aquí ni los dejarían acercarse, ¿no? Entonces toda una transformación que está teniendo Estados Unidos y tiene momentos graciosísimos, ¿no? Entonces Steinbeck habla con el perro, los dos tienen unas conversaciones, ¿no? Entonces un viaje muy bonito porque aparte de ver a las personas, estas que yo digo que están a las afueras de las grandes autopistas, pues también es una misma forma de él de entenderse y de entender su país, ¿no? Y entonces él al principio del viaje dice, no, pues todo el mundo me va a reconocer porque yo soy un autor muy famoso, y al final de todo el viaje nadie lo reconoce, ¿no? Que eso también nos muestra los muchos Estados Unidos que hay en este tiempo, ¿no? Y eso me parece muy interesante de verlo, más que Steinbeck, pues sí, mejor dicho, este libro se publicó creo 2 años antes que él se ganara el Nobel de Literatura, y en esta edición tan bonita de Nórdica, digamos, creo que uno puede entender todo, ¿no? Porque además tiene unas notas al pie que le explican a uno, por ejemplo, las referencias con los estados, ¿no? Entonces, que el estado que parece un pulgar arriba, entonces uno dice, bueno, ¿cómo así, no? Y este es un libro que uno debería leerlo con un mapita al lado y ir trazando, digamos, todos estos recorridos, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy, muy enriquecedor para conocer a esas personas que votan, ¿no? Y al final es un Steinbeck que se pone a mirar a todos, ¿no? A todos aquellos, y un montón de estereotipos que son los muchos Estados Unidos, ¿no? Porque al final lo que Steinbeck se encuentra es que no hay un solo Estados Unidos, sino que tenemos que mirarlo de muchísimas formas. Felipe, antes de que sigamos por los otros 3 libros que nos vas a proponer, otras 3 miradas distintas, no nos hagas trampa. Hemos hablado de 2 libros de autores, uno con una mirada desde lo extranjero, desde lo migrante, otro desde su propio cuestionamiento de su propio país, pero no nos has dicho qué elementos de los que echamos en la maleta corresponden a cada uno. Es decir, las garras del halcón es porque al protagonista a lo lejos le dicen el halcón, ¿no? Y la comida de perro es porque al final Charlie es el gran personaje de este libro de Steinbeck y pues hay que alimentarlo. Y es un perro, un gran personaje para esto. Listo. Ahora sí podemos seguir en este viaje. Después viene, digamos, otro, lo que ya no son estos grandes viajes por carretera, sino viajes que yo diría que van un poco también en lo personal, ¿no? Y por eso está este libro Stop Time, que es de Frank Conroy, publicado por Libros del Asteroide. Y este libro es tan importante porque además va a instaurar casi un género muy también americano que son las memorias, ¿no? Y estas son las memorias de un adolescente que tiene que vivir todo, ¿no? Tiene que vivir estar en un instituto, la típica imagen del instituto gringo que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? Pero también es uno que estos viajes que hacen los norteamericanos hacia Europa, supuestamente para conocer muchísimo más y prepararse, ¿no? Y este libro tiene la riqueza y es que va a inaugurar eso, ¿no? La memoria también como un género literario. Y esto de Frank Conroy es increíble porque es todo el viaje de un adolescente que va a llegar a una universidad, ¿no? Y por eso yo también aquí pedía un carnet de la biblioteca de la Universidad de Iowa, porque Conroy al final se va a volver en un gran maestro de los muchos escritores estadounidenses que van a hablar desde su propia experiencia de qué es vivir en un país como ese, ¿no? Entonces Conroy nos va a contar todos los problemas y él se vuelve, digamos, en un mítico profesor de esa escuela de escritores de Iowa que va
a imponer toda una mirada sobre cómo narrar un país, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, es que en su momento cuando se publicó fue un completo desconocido, que todo el mundo decía, bueno, ¿y su historia qué, no? Pero es que además él lo hace de una forma tan magistral y va recorriendo, digamos, qué es crecer en Estados Unidos, que es muy importante tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Entonces, por eso, este es como un viaje tan literario de formación en lo que es contar Estados Unidos, ¿no? Y digamos, no me detengo mucho para que podamos hablar del resto, pero hay una que es casi, yo creo, una alumna de él, o no alumna, pero directamente, ¿no? Pero sí heredera de todo esto, que es Mary Karr, con su novela, digamos, no novela, sino que tenés memoria escrita como una novela, que es Iluminada, ¿no? Y este libro es una reflexión, por ejemplo, sobre el alcoholismo y la fe en Estados Unidos, pero también qué es la maternidad, ¿no? Y ella era una escritora que todo lo que nos cuenta en otra de una trilogía que es su vida más o menos, que es el Club de los Mentirosos, pues aquí, digamos, es la parte final, cuando ella ya fue también a una universidad, se preparó, de hecho fue compañera sentimental de David Foster Wallace, que Wallace dice que empezó a escribir por el libro de Frank Conroy, pero aquí, digamos, tenemos es eso, ¿no? Cómo una mujer de Texas al final encuentra, después de haber renegado de todo este pasado, tranquilidad en la fe, ¿no? Y cómo eso al final también le permite ser una mejor madre, ¿no? Este libro es toda una carta de perdón que ella le hace a su hijo, pero nos mete hasta las entrañas, ¿no? Entonces también nos muestra qué es, por ejemplo, ser una estudiante en una universidad norteamericana, ¿no? Algo que también, por ejemplo, Vivian Gornick que hace muy bien en uno de sus ensayos, que se burla de esa vida académica norteamericana tan machista a veces, ¿no? Entonces, Iluminada, aparte de tener una portada, que yo creo que es de las portadas más bonitas, es un viaje a través de la historia de Mary Karr, sobre todo esto, ¿no? Cómo salir de ese sur de Texas, digamos, a un tema que no es menor en Estados Unidos, es el tema de la fe, ¿no? Y ella cómo encuentra alivio en la fe y en los libros a partir de su propia historia, ¿no? Entonces, cómo la religión también, por ejemplo, ha marcado tanto a los Estados Unidos de América, ¿no? Y yo no me podría ir y por eso les decía que aquí era un rosario, ¿no? Esa es una forma en que ella encuentra también, porque un rosario es una forma de hilar historias, ¿no? Y ella lo que hace también aquí es hilar toda su vida y contarnos ese contexto también tan fuerte, ¿no? Que es para una mujer escritora crecer en Estados Unidos, ¿no? Y que es en un momento cuando está llevada por el alcohol, tener un hijo, ¿no? Entonces es tremendo relato que yo lo recomiendo muchísimo. Y para cerrar, yo les tenía un libro que no nos podemos ir de hablar de Estados Unidos sin hablar de todos los afroamericanos, ¿no? Y toda esta historia, por eso también estaba esta canción, digamos que al final lo que propone, que es Make Black America Again, que es proponer esto y es la canción de los vivos y los muertos de Jasmine Ward, que al final también es una historia de carretera, ¿no? Y es la historia de una familia que nos muestra ahí metidos en ese Mississippi que siempre pensamos que es una cosa ultra racista y que puede que sí lo sea, no puede que no, puede que lo es, la historia de una familia que se va a reencontrar más allá de su presente, es que va a entender su pasado, pero lo va a entender cuando ellos sean capaces de escuchar las voces de sus ancestros, ¿no? Y por eso yo les decía que esto era una grabadora, digamos, que cogiera voces del más allá, que al final no es más que la memoria, ¿no? Esa es la gran función que tenemos. Y en la historia de Jojo, vean que hasta es un nombre que suena en canción, que es un niño de 13 años que se va enfrentando al mundo y conociendo qué es ser afroamericano, ¿no? Él a esa edad ya ve que la brutalidad policial, pero también a partir de su abuelo y un niño que es una especie de fantasma, se va a enterar qué fue la esclavitud, qué fue todo esto tan horrible que le tocó vivir, digamos, a sus ancestros. Y ellos, esa canción al final no es más que entender, digamos, la tonalidad en que está escrita su historia, ¿no? En la tonalidad en que va a sonar ese pasado de toda esta gente que llegó esclavizada a los Estados Unidos. Felipe, muchas gracias por dibujar hoy el viaje del Grupo Contexto a través de Estados Unidos. Este ha sido un recorrido por un país con complejidades y con las intersecciones culturales que no son tan evidentes. Y de eso se trata eso, de ver esos detalles y esa profundidad que solo podemos ver a través de esas escritoras y autores de los que hablamos hoy. Espero que pronto nos volvamos a ver para un nuevo viaje, Felipe. Sí, yo también espero hacer un viaje otra vez por algún nuevo sitio de la imaginación.
Si quieren descubrir más caminos propuestos por el Grupo Contexto en Cartografías Editoriales, nos pueden buscar en plataformas de podcast o en YouTube. A quienes nos acompañaron hoy, les aseguro que se acordarán de nosotros en las próximas elecciones de Estados Unidos. Si quieren saber dónde conseguir los libros del viaje de hoy o conocer más selecciones sobre Estados Unidos, les propongo que conversemos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @Siglo del Hombre. Gracias por sumarse a esta realidad paralela, a este juego de ficción crítico. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.